Miren, queridos amigos y amigas, si quieren exponer a tu familia a la muerte, no uses el cubrebocas. Sal sin precaución ante la pandemia, ve a la reunión con tus amigos y todo, ve una hora, échate unas copas, abraza, besa. Esto es solo si quieres en verdad que alguno de los tuyos ya no esté con nosotros en el 2021. Bajar la guardia solo significa darle oportunidad a que la tragedia toque nuestros hogares. Vamos a continuar con estos testimonios de personas que estuvieron de cerca frente a los estragos que causa esta pandemia. Rubén, te conozco desde hace muchos años, soy amigo de tu padre, en paz descanse, y pues estás en Washington, estás chambeando desde allá y apoyando al Estado desde tus trincheras allá en Washington como internacionalista que eres. ¿Cómo ves el panorama? Te voy a preguntar dos cosas. En el Estado vamos bien, el manejo que ha dado el gobierno de Carlos Joaquín al hecho del COVID, vamos bien. Pero veo a México mal y veo sobre todo Estados Unidos. Ahorita, ¿qué es lo que estás viviendo allá ahorita en Washington? Oscar, primeramente agradecerte la entrevista. Ahorita que me recordaste a mi papá, en paz descanse, cuando era yo niño, nos reuníamos todos los domingos, mi madre, mi padre y yo, a ver tu programa. Y era realmente, Camarifraganti, era realmente una gozadera impresionante, nos reíamos, y era como de cajón todos los domingos. Así que, pues, obviamente tú siempre has estado muy presente en la familia y con mucho afecto, Oscar. Acabas de tocar el tema de tu padre junto contigo. ¿Dónde estabas cuando te avisan que a Rubén le dio el COVID? Fíjate que mi padre me avisa, bueno, pues doy positivo al COVID, estoy aquí en Washington. Yo no he salido desde que salí, obviamente, cuando falleció, pero no he salido desde marzo. Las restricciones aquí en Washington han estado muy duras. Ahorita te platico un poco más lo que ha hecho la alcaldesa de aquí de Washington. Sí. Y bueno, me dice que dio resultado positivo a COVID y que, bueno, pues que iba a hacer todo lo posible por salir adelante, pero desafortunadamente después de una batalla muy difícil de prácticamente 3 semanas, pues ahora sí que perdió la batalla. Sí. Y bueno, fue la única manera para mí para pues, salir de la ciudad y obviamente acompañarlo, pues digamos a despedirme de él. Pero sí, estaba yo aquí en Washington. Pero ya no lo viste, ya no lo vi. Fíjate que yo ahora sí que me convierto... Mi padre se convierte en esa estadística horrible que estamos viendo en México, a la cual te referías ahorita. Siento yo que los números que ha sacado el gobierno federal pues no son los números reales. Dicen los especialistas que yo creo que tenemos 3 o 4 veces más de contagios, ¿no? Sí. Entonces mi papá pues, se convierte en una estadística, ¿no? Como alguien que falleció de COVID. Y yo también, y mi familia también, porque ¿cuántas familias, Oscar, alrededor del mundo han perdido familiares? Y no han podido ir a verlos, no han podido estar con ellos, ¿no? En sus últimos días, precisamente por eso, por cuidarse uno y cuidar a la familia, pues, y no exponerse a subirse a un avión, a estar presente. Entonces, ahora sí que yo soy, al igual que mi familia, pues parte ya también de una estadística. Cuando vemos lo que está pasando en el país, desde que inició la pandemia, desde que los estados decidieron empezar a cerrar, desde que se da a conocer el semáforo nacional y luego los estados también sus propios semáforos, sin lugar a dudas, el gobierno de Quintana Roo en general, y hay que decirlo, ha sido un trabajo, yo diría, tripartita, ¿no? Entre el Estado, el gobierno del Estado, los gobiernos municipales, en la gran mayoría han jalado parejo, y también el sector empresarial, porque al final del día somos nosotros, porque yo también me considero parte del sector empresarial, los que al final del día hemos cooperado con la autoridad y hemos sufrido lo que nos ha impactado económicamente como empresas, al tener nuestras empresas cerradas, nuestra planta laboral en casa, la posibilidad de no producir, ¿no? Como venimos produciendo. Y yo creo que al final del día el manejo de la pandemia ha sido muy bueno. Tan es así que a nivel turístico, yo te diría, las líneas aéreas han retomado en su mayoría los vuelos a Quintana Roo, a Cancún. Hay frecuencias que se han duplicado o triplicado. Estamos viendo vuelos que están saliendo de algunos destinos de Estados Unidos, como es Charlotte, como es Atlanta, como es Dallas, a Cozumel, por ejemplo, que no tenían tanta frecuencia de vuelos. Entonces, al final del día, en conclusión, yo te diría que Quintana Roo ha sabido manejar de manera muy pulcra el tema de los protocolos, porque evidentemente vivimos del turismo. Sí. Y el buen manejo que ha tenido la secretaria de Turismo, Marisol Vanegas, obviamente el gobernador, su equipo de comunicación,
Y claro, el acompañamiento que el sector privado ha sido fundamental y también los gobiernos municipales. Sí. Aquí vamos a ser claros, ¿no? El sector turístico a nivel global es el que más ha sufrido y va a sufrir los estragos del COVID. Sí. No hay, yo creo que tardaremos años en ver los números que estábamos viendo antes de que se diera el COVID-19. Justamente ayer revisaba en mi lectura nocturna un análisis muy interesante que hacía una firma de risk management que se llama Teneo, que está en Nueva York, que hablaba justamente de cómo los diferentes sectores de la economía pues van a regresar poco a poco y el que más va a tardar en regresar es justamente el de viajes y turismo con sus diferentes segmentos. Estamos hablando de lo que están haciendo las líneas aéreas, lo que están haciendo las rentadoras de autos, los hoteles, los parques de diversión y los cruceros, que al final del día yo creo que los cruceros van a ser los últimos en poder regresar a la normalidad, ¿no? Sí. Pero lo que este reporte decía coincide con lo que ha dicho la Organización Mundial de Turismo, lo que ha dicho la WTTC, de que al final del día esto es un trabajo en conjunto, insisto, entre gobierno, sector privado, organizaciones multilaterales, para reactivar el sector, pero lo que hay que hacer es actuar de manera muy responsable. Y yo creo que eso es clave para que pues, la gente invite a sus trabajadores en los hoteles a usar cubrebocas, a irse a casa y hacer lo mismo con sus familias. Es decir, es toda una cadena, ¿no? Como que la cadena de producción en donde todos nos tenemos que cuidar para poder echar a andar al sector. Y bueno, desafortunadamente, Oscar, parte de los costos que vamos a empezar a ver es, pues, los gobiernos tienen una falta de recursos impresionante a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel federal. Y esto abre la puerta para que los gobiernos también empiecen a pensar en nuevos impuestos, en maneras de hacerse llegar de recursos, porque evidentemente hay una falta de los mismos. Y eso puede también llegar a ser, digamos, que un impedimento para que la inversión fluya. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Y poco a poco retomar la actividad turística a nivel global. Y yo te diría que me ha tocado estar en varios procesos electorales, en varios cambios de gobierno y afortunadamente me tocó estar en esta elección que acabamos de vivir, el 3 de noviembre. Me tocará estar en la toma de posesión del presidente electo Joe Biden y Kamala Harris. La campaña electoral reciente dio un giro de 360 grados después del COVID-19. Yo te diría que si no hubiera habido COVID-19, Donald Trump se hubiera reelegido, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la economía iba bien, estaba cumpliendo con sus promesas de campaña, nos guste o no, ¿verdad? Es la realidad. Sí. Vino COVID-19, cambió todo, se dio a conocer lo errático que estaba manejando la pandemia. Hoy Estados Unidos es el país con más contagios y con más muertes, y van a la alza, el número va para arriba. Sí. Evidentemente, el anuncio de 2 o 3 compañías en torno a la vacuna han ayudado, los mercados se han mantenido bastante estables por eso en los últimos días, pero el manejo ha sido errático. Entonces, vivimos la campaña política, fue una campaña atípica, es decir, no vimos los actos multitudinarios del lado demócrata, porque el presidente Trump sí los tuvo y por eso tenemos estados. Te pones a ver cuáles son los estados con más contagios, son los estados republicanos, gobernados por republicanos, que al final del día no querían cerrar los estados, no querían seguir los protocolos por lo mismo, ¿no? Por ir a favor de lo que el presidente les decía. En ese sentido, una campaña atípica. Y ahora un COVID que está regresando, que está cerrando ciudades como Nueva York, como Las Vegas, San Francisco, la misma Washington, D.C., tenemos una obligación de usar cubrebocas cuando uno sale de su casa, de tener una cuarentena cuando uno sale del estado, y más si uno está viajando fuera del país. Y ahorita hablamos un poco de esas alertas que están generando mucho ruido. Es regresar a estar 15 días en casa sin salir, Oscar. Entonces, sí estamos viendo el reforzamiento de las medidas anti-COVID-19. Somos parte de un equipo que promocionamos Quintana Roo porque sabemos el tesoro que es Quintana Roo. A tratar de salir de esto lo más pronto posible, pero lo más importante, sí usar el cubrebocas. Usar el cubrebocas, la sana distancia, ese protocolo que es importantísimo. Qué barato nos salió este antídoto, es lo que yo digo. Yo no sé por qué muchos no lo adoptan, ¿no? Mira, Oscar, yo te agradezco enormemente la posibilidad de estar aquí contigo en tu programa, un programa que, como te decía, he seguido a lo largo de los años. Aprecio y admiro muchísimo lo que tú has hecho en el Estado, lo que ha hecho tu familia en los medios de comunicación, pero también lo mucho que entregas a la sociedad. Yo
siempre lo he dicho, ¿no? El hecho de vivir tantos años fuera de Quintana Roo no significa que no piense en Quintana Roo, al contrario. He trabajado durante muchos años representando al Estado, ayudando al Estado. Lo seguiré haciendo en cualquier lado donde esté, seguiré ahora sí que trabajando por Quintana Roo, porque es un estado que, como tú bien dices, le dio y le ha dado muchísimo a mi familia. Mi padre era un amante del estado, del sector hotelero, mi madre igual, han participado los dos en muchos voluntariados. Y al final del día, pues somos una gran familia, Oscar, y por eso eso que dices es tan importante, el cuidarnos el unos a los otros, el ver por nuestro destino. Llegan cientos de gentes todos los días a Quintana Roo a vivir porque hay un lugar donde pueden encontrar nuevas oportunidades de vida, pero los que realmente hemos estado desde el principio y que hemos dado todo lo que tenemos para que el destino sea lo que es el día de hoy, pues merece evidentemente un reconocimiento y estos programas son parte de eso, Oscar. Así que te felicito y me tienes a tus órdenes y lo mejor para todo el auditorio, para un año que se va, que qué bueno que se va, hay que despedirnos de él. Y el 2021 hay que encararlo porque se viene difícil, Oscar, hay que aceptarlo.